Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de mayo de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos un domingo más a La Contrarréplica, vuestro programa, el programa del oyente, el programa en el que el oyente, es decir, vosotros mismos, llamáis al programa, dejáis un mensaje, mejor dicho. Este programa es en diferido, como todos los podcasts, y por lo tanto no puedo permitirme contestaros en directo, pero la contestación en diferido también vale. No solo son preguntas, sino también reflexiones. Son reflexiones muy útiles que me hacéis vosotros y nos hacéis y compartís con toda la audiencia. Bien, es muy sencillo, por si no lo sabéis, no tenéis ni idea cómo participar en la contrarréplica, os lo voy a decir yo ahora mismo. Simplemente tenéis que enviar un mensaje de voz, de esos que se envían dando al microfonito en WhatsApp y que utilizaréis seguramente muy a menudo, porque de un tiempo a esta parte ya cada vez se escriben menos mensajes y se envían más notas de voz. Pues una de esas notas de voz y la tenéis que enviar al siguiente número. Apuntad bien, es el 690-827909. Lo digo una vez más, 690-827909. En el caso hipotético de que estéis fuera de España o tengáis un teléfono móvil que no sea español, que no esté registrado en España, en ese caso tenéis que ponerle un más 34 delante. Bien, en ambas cosas, y la nota de voz me llegará en tiempo y en forma, y yo simplemente me limitaré a clasificarlo, escucharlo, por supuesto, ordenarlo, clasificarlo, y después pues pasará ya sea en la contrarréplica, es decir, un día como hoy, ya sea entre semana, que lo suelo meter prácticamente todos los días. Muy bien, pues recordado el teléfono, como hago todos los domingos, pasamos directos a la contrarréplica de hoy. Vamos a empezar con Gabriel, que es un oyente de Argentina y que tiene una cuestión sobre el tema este de Gaza. El tema de Gaza, ya sabéis, que parece el río Guadiana, nace y desaparece. El río Guadiana, lo digo para los oyentes que no seáis españoles, es un río que hay en España, un río importante además, que tiene la peculiaridad de que después de su nacimiento desaparece y luego vuelve a aparecer, y vuelve a desaparecer y vuelve a aparecer en una zona que se llama los Ojos del Guadiana. Precisamente por eso, de ahí que cuando alguien es un poco intermitente, se le dice, macho, pareces el Guadiana. Pues el tema de Gaza, como casi todos los de Oriente Medio, son muy guadianescos. Aparecen, desaparecen. Bien, pues ahora mismo estamos en uno de esos ojos del Guadiana de Gaza. Los 2 últimos meses se ha hablado mucho y precisamente sobre este tema, como os decía, es de los que nos quiere hablar Gabriel. Bueno, he estado escuchando el programa sobre Gaza y realmente no entiendo bien cómo es que llegas a la conclusión de que los números de judíos y musulmanes es similar, 7 millones. Eso no es así, ya que tú de alguna forma estás asumiendo como si Gaza y Cisjordania pertenecieran a Israel o lo harían dentro de poco tiempo. Yo no creo realmente que eso sea así. Hoy por hoy, el 20%, como tú dices, de la población israelí es musulmana. Y es cierto que la tasa de natalidad es mayor. Eso hace que la mayoría sea musulmana, si todo sigue igual, ceteris paribus, como se dice habitualmente, que sea la mayoría mucho más adelante. Con lo cual, eso hará que Israel tenga que decidir entre o ser un Estado judío o ser una democracia. Un cordial saludo desde Argentina. Bueno, Gabriel, a ver, yo hice un cálculo del equilibrio de judíos y musulmanes entre quiero recordarlo, así, no me he puesto a escuchar de nuevo el programa, pero quiero recordar que lo que hice fue el cálculo de la cantidad de judíos y musulmanes que hay entre el Jordán por el este, la costa del Mediterráneo por el oeste, el sur del Líbano y el desierto del Negev.
simplemente ese cuadrilátero, ese rectángulo puesto de pie que constituye más o menos Tierra Santa, lo que consideramos Tierra Santa o Palestina, llámale como quieras, o Israel. Bien, ¿cuántos judíos hay y cuántos musulmanes? Estuve calculando los que hay dentro de Israel, los que hay en Cisjordania, los que hay en Gaza, en los Altos del Golán no, porque es básicamente un despoblado, pero cómo está la cosa y cómo va a estar en el futuro en función de la natalidad de ambas comunidades, ¿no? Pillando las fronteras naturales aproximadamente, hacer un simple cálculo que está al alcance de cualquiera, son números públicos los de población. No olvides que los judíos consiguieron crear el Estado de Israel allá en el año 1948, porque ya eran muchos en aquel entonces, muchos menos que ahora, pero ya eran entonces como 1 millón de personas. En algunas zonas costeras, donde está Tel Aviv, por ejemplo, que es una ciudad fundada por los propios judíos, junto a otra aldea que había antes, que se llama Yafo, que se sigue llamando igual, pero la ciudad de Tel Aviv como tal es una ciudad muy moderna, apenas tiene 100 años de historia. Bueno, pues en esas zonas, como la de Tel Aviv, casi solo había judíos. Luego, durante años se pasaron décadas comprando tierras, de judíos que venían del extranjero y que compraban tierras. Esos fueron unos casos, y en otros directamente expulsaron a la población local. Especialmente con motivo de la guerra de 1948, que para los palestinos fue lo más parecido a pegarse un tiro en el pie. Si esa guerra no se hubiese producido, el Estado de Israel no hubiera tenido, o el motivo no se hubiera sentido justificado para expulsar a muchos palestinos de sus casas, o palestinos, población árabe de aquel lugar, simplemente. Pero se produjeron, como ya sabemos, 3 conflictos seguidos. Bien, como estos son hechos. No estamos aquí interpretando nada, simplemente me limito a decir lo que es, o mejor dicho, lo que ha sido. Y eso creo que también lo comenté en su momento. Pero vamos, en definitiva, y al hilo de tu pregunta, creo que el factor demográfico importa. De hecho, importa mucho. Israel existe como Estado gracias a que primero fueron judíos para allá, había muy poquitos, antes de que naciesen o surgiesen las tesis sionistas de Theodor Herzl, y entonces es cuando se convierte aquello en el nuevo Sion y había que ir hacia allá a partir de mediados del siglo XIX. Luego las distintas aliyás que se van produciendo, las llegadas a Tierra Santa, las olas de migración judía hacia Palestina. Bien, ellos lo tenían bien claro, es decir, luego consolidaron esa población. Y esto cualquier israelí lo sabe. Sabe que tienen que seguir pariendo niños. La natalidad más alta de Occidente es la de Israel. Mira, su tasa de fecundidad, que es sorprendente, teniendo en cuenta que Israel es un país occidental plenamente, un país industrializado, con una economía dinámica y moderna. Su tasa de fecundidad, es decir, el número de hijos por mujer, es de más de 3. Compáralo con países como España, Alemania, Italia, Francia, que rondan el 1,5, 1,6 por mujer. Y de hecho, cuanto más ortodoxos son los judíos, más hijos tienen. Curiosamente, si ves la tasa de fecundidad en Israel, los que menos tienen son pues, clases medias altas urbanas, que no son especialmente religiosas, etc. Y los que más, los ortodoxos y, por supuesto, los musulmanes, que también los musulmanes dentro de Israel. Pero vamos, que el factor demográfico cuenta más de lo que pensamos, en este tema de Israel, de Palestina y demás. Bueno, vamos a continuamos con Miriam, que es una oyente de Ecuador, que tiene una petición. Es realmente un placer y un lujo poder escucharte. Soy fiel seguidora de todos los programas del formato de iBooks. Y nada, simplemente agradecerte por el tono, tino y respeto de hacerlo. Además, para mí tienes un plus especial de agrado, ya que has vivido en Guatemala y has podido convivir con otra realidad. Algún día me encantaría que explicases por qué viviste una temporada ahí. Quiero comentarte 2 cositas. La primera es hacerte una propuesta para la contrahistoria. Me gustaría que hablases sobre la historia de las religiones. Me encantó tu último programa que titulaba 1000 años de pasión. Me pareció muy acertado y a la par que ilustrativo. La segunda es trasladarte mi desazón al comprobar fallos en la edición de tu último libro que he comprado y que habla sobre el Che Guevara. Esto me entristece, ya que de alguna forma afea tu obra, porque he podido comprobar que desde tus inicios que te descubrí, tú cuidas mucho todos los detalles de tus programas y realmente son exquisitos en todos los sentidos. Vamos, que da gusto escucharte.
Pero entiendo que al ir por libre, a lo mejor esto se te ha escapado y no tuviste tiempo material para revisar estos pequeños fallos. En fin, nada, simplemente era hacerte un comentario acerca de esto. No me alargo más. Perdona porque he traspasado el tiempo de exposición. Recibe un fortísimo abrazo a ti y a todos los contracroniqueros que te seguimos. Y siempre un hasta luego. Pues muchas gracias, Miriam. Haré más programas sobre estos temas de historia religiosa o de historia de la religión. Me alegro que te gustase ese de la Semana Santa. Lo hice precisamente porque eran las fechas, ¿no? Y bien, pues tocaba. No sabía muy bien qué tema tratar. Sabéis que en la contrahistoria me gusta tratar temas variados, de distintas épocas, no siempre narrar historias de lo mismo, que al final termina siendo muy aburrido, sino cambiar. Eso conlleva cierto esfuerzo, pero bueno, estoy preparando ahora mismo uno, precisamente de lo que hablaba antes, de la historia de Israel, vamos, que más que de la historia de Israel, del nacimiento del Estado de Israel, que me parece muy interesante y que además coincide justo este año con el aniversario, el 70 aniversario que se acaba de celebrar ahora este mismo mes de mayo, ¿no? Pero vamos, visto que esto gusta y que os interesan, pues más la razón definitiva para seguir haciéndolos. A ver, es un tema que además a mí me interesa especialmente, si te soy sincero. Yo creo que lo he dicho en más de una ocasión aquí en el programa, yo no tengo religión, pero soy muy respetuoso con el hecho religioso y me gusta conocerlo bien. Sí, porque antes de opinar hay que conocer y entender. Es decir, esa es una de las cosas que yo siempre he tenido claras, antes de ponerme a criticar o a despotricar. Prefiero entender por qué se produce este fenómeno, como todos los fenómenos. De ahí que el hecho religioso, yo no tuve educación religiosa, por lo tanto, en mi casa, en mi infancia, por lo tanto, tuve que ir dotándome de esa educación cuando me hice más mayor y quise entender el fenómeno. Desde entonces, en ello sigo desde entonces y me gusta estudiarlo. No es que esté obsesionado con el tema, pero me gusta conocerlo. Así que nada, mira, Miriam, si te mantienes a la escucha, habrá más contrahistorias sobre estos temas que parece que te interesan. Vamos con otra más, vamos ahora con Ernesto de Murcia, que me quiere dar un aviso de bastante interés. Te envío aquí un enlace que informa que a partir del día 25 de mayo entra en vigor la nueva ley de protección de datos, por la cual autónomos y empresas podremos ser multados si utilizamos WhatsApp con nuestros clientes. Yo soy autónomo y bueno, pues estos tíos, como siempre, poniendo palos en las ruedas de la economía y del emprendimiento. Yo voy a invitar a mis clientes a pasarse a Telegram porque, claro, las multas son bastante cuantiosas. Quería decirte que no sé si tú eres autónomo y si pueden considerarnos a los oyentes o a tus patronos como clientes tuyos. Te lo digo porque como utilizas WhatsApp, no vaya a ser que se les cruce el cable y puedan ir a por la Contracrónica y el resto de programas. Ahí te lo dejo como información. Venga, un saludo. Pues sí lo conozco, Ernesto, claro, cómo no lo voy a conocer, pero conozco la nueva ley de protección de datos, por supuesto. Pero es que vosotros no sois mis clientes, sois mis oyentes, que es distinto. Yo no os cobro por escuchar esto. Esto está abierto al público y cualquiera puede escucharlo. Simplemente me enviáis una nota de voz y con vuestro consentimiento expreso, simplemente, pues lo paso por el programa. En algunos casos, ¿qué sucede? Que alguien me envía una nota de voz y me dices, Fernando, no lo pases, por favor, porque esto es simplemente para que te enteres de esto, que te pase esto, no lo pases. Bien, en ese momento, por supuesto que no lo paso, solo faltaba, claro. Pues si no, automáticamente entiendo que lo enviáis precisamente para que lo pase. Y dices, bueno, utilizo vuestro nombre. Sí, claro, pues que os tengo que llamar de alguna manera. Tengo que, en tu caso, Ernesto. Me gusta a la gente llamarle por el nombre de pila, de la misma manera que a mí me gusta que me traten por mi nombre de pila, ¿no? Pero vamos, por lo demás, entre vosotros y yo no hay relación mercantil de ningún tipo. Y ni siquiera archivo los teléfonos, ni he hecho una base de datos con ellos, ni nada. No penséis que esto lo tengo ahí calculado. Bueno, evidentemente, aunque lo hubiese hecho, tampoco la utilizo para nada. No la he hecho porque no la voy a utilizar para nada. Es decir, no os quiero vender nada. Y si me interesa saber vuestro nombre, exclusivamente es precisamente por eso, para poderos llamar por él. Es más, si tuviese una base de datos me costaría bastante menos encontrar a veces que no me dejáis el nombre, se os olvida en el mensaje y ando buscando en los mensajes a ver cómo se llamaba este chico, que no quiero preguntárselo,
y me lleva un buen rato, precisamente porque no lo tengo sistematizado. Es lo que va entrando. De vez en cuando tengo que hacer limpieza porque si no el teléfono me revienta, pero vamos. En mi página web tengo una casilla para poner el correo electrónico y que si lo pones te avisa de cuando subo algo nuevo, de cuando publico alguna entrada nueva en la página. Bien, la gente entra, deja su correo si quiere y ya está. Y esto pues a lo largo del último año y pico ha habido mucha gente que ha ido dejando su correo y el sistema de manera automática, cada vez que subo la contra por la noche o escribo un artículo y lo subo para arriba, bueno, pues les envía un correo diciéndoles que acabo de escribir una cosita y que les manda un link, ¿no? Bien, a todos esos ya les envié un correo electrónico la semana pasada explicándoles que las políticas de privacidad son nuevas y que si quieren ser borrados no tienen más que decírmelo a través de los cauces habituales, nada más. Creo que con eso ya basta. En fin, creo que eso de hecho es todo lo que me afecta a mí la ley de protección de datos. Respecto a Patreon, bueno, pues ahí es la propia plataforma la que se ha encargado de adaptarse y lo mismo con YouTube o con iVoox. Se han encargado ellos la cosa de las cookies y demás. Ahí no las pongo yo, tampoco en mi propia página web porque los comentarios y demás los gestiona WordPress. Muy bien, pues con esto yo creo que ya el asunto de la ley de protección de datos queda más que cerrado. Como bien sabéis, han sido pesadísimos todas las empresas mandándonos correos durante las últimas 2 semanas, pero es que el miedo es libre y el miedo a la administración, además de libre, está justificado porque las sanciones que prevé esta nueva ley son abracadabrantes en algunos aspectos, de ahí que todos nos hayamos puesto las pilas. Pero bueno, esto es así, son las cosas de Bruselas, y parece ser que la cosa va por ahí porque me enteré otro día que Facebook va a adaptar la ley de protección de datos europea y aplicársela a sí mismo en todo el mundo. Roberto Boniolo, otro de los oyentes clásicos del programa, nos trae 2 viejos debates. El de ustedes y vosotros, que es uno de los debates contrarrepliquenses más antiguos, estas cosas que nos gustan de la lengua y especialmente de las pequeñas diferencias que hay en los distintos dialectos y formas regionales del español, que es una delicia hablar sobre estas cosas. Y la otra esa es una de las cuestiones que quiere tratar, y la otra es sobre la monarquía y la república. Hola Fernando, es por el uso del tú y del vosotros y ustedes en los distintos países. En lo que toca a la Argentina, el uso del tú se ve soberbio y extraño. No es bien visto que alguien hable de tú. Parece que está tratando de darse importancia. Mientras que si un extranjero habla de vos, un extranjero hispanoparlante, sabemos, ¿no? Habla de vos, nos parece extraño. En cuanto al ustedes y al vosotros, hasta que yo llegué a España, no tenía mucha idea de qué diferencia había entre uno y otro. Porque, por ejemplo, en Argentina, las maestras y los profesores, los maestros, enseñan a los chicos yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Si escriben algo diferente, los sancionan. Pero cuando salen al recreo, al patio, la misma maestra que le enseña el yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, le dice de vos a la amiga y sin ningún tipo de problema y jamás usa el vosotros. Esto es una curiosidad del hablar argentino, y luego me enteré que aquí en España el ustedes y el vosotros son 2 cosas diferentes con un cierto tratamiento de cortesía. En cuanto a por qué la monarquía y la república que acabo de escuchar, tengo que decir que la monarquía, el sistema monárquico, los parlamentarios, tiene ventajas sobre el sistema republicano parlamentario. Y es que la monarquía es un río que viene de lejos. Es decir, el prestigio del rey es mucho más que el prestigio de un presidente en un sistema republicano. Por ejemplo, pensemos en Alemania. Si alguien conoce al presidente de Alemania, existe, y probablemente cuando entra en la casa lo saludan, pero realmente es una figura totalmente decorativa. En Italia, Giorgio Napolitano
que tuvo que hacerse cargo, creo que a la caída de Berlusconi, no me acuerdo. Sí, cumplió su deber, pero no tiene el mismo prestigio que el de una institución que tiene siglos como la monarquía. Lo vimos aquí cuando el zafarrancho del independentismo catalán y el rey tomó el lugar que le correspondía poniendo un punto de referencia. Un abrazo, gracias por el nuevo programa del Contrapunto y un saludo para todos los amigos oyentes. Aquí, Roberto, ya sabes que lo sabes porque vives en España, aunque eres argentino, ya sabes que todo es tú, que básicamente nos tratamos de tú y nos tuteamos continuamente, a no ser que, o a excepción de cuando te ponen delante de un juez, que en ese caso al juez ni se te pasa por la cabeza ni remotamente tutearle, le llamas de usted o su señoría. El usted se ha quedado limitado al trato muy, muy formal o personas de edad muy avanzada, a las que te da un poco de reparo tutearlas. Pero vamos, que si es tu abuelo, la persona de edad avanzada, le vas a llamar de tú también. Pero vamos, que cada vez ha ido, está, no voy a decir en desuso, pero sí con un uso cada vez más restringido, el usted, el trato ese formal, pero vamos, sigue existiendo. ¿Por qué se utiliza cada vez menos? Lo desconozco. El hecho es que se utiliza cada vez menos. Hay gente que lo siente mucho y que se lamenta y que dice, no, estamos aquí tuteándonos, es de mala educación. Pero bueno, ha sido una tendencia espontánea en la sociedad que se ha ido sostenida durante muchas décadas, y la lengua, a fin de cuentas, es de sus hablantes, no está nunca paralizada. Se avanza y avanza en una dirección y estamos subidos encima de la ola y o nos adaptamos a la ola o terminaríamos hablando, pues, qué sé yo, como un poeta del siglo XVII, ¿no? O sea, no, pues que existe el castellano correcto, el castellano correcto de su época, de hace 3 o 4 siglos, no el castellano correcto de nuestro tiempo. La lengua, insisto, siempre es de sus hablantes. Respecto a lo del... A esto que me cuentas del rey y el presidente de la República, pues es básicamente cierto lo que dices, pero eso lo es en las repúblicas parlamentarias, como bien has señalado en el caso de Italia o en el caso de Alemania, donde el presidente en los dos países es generalmente un político viejo, que ya está de retirada y al que, digamos, le reconocen así los servicios prestados a la República. En Alemania es un tipo que se llama Frank-Walter Steinmeier, tipo es un diplodocus del Partido Socialdemócrata, y en Italia es Sergio Mattarella. Ahora, con esto de las elecciones de marzo, que no se conseguía formar gobierno, ha salido más en la televisión de lo que es habitual, pero en principio es... en esencia es un presidente florero, como Steinmeier en Alemania. Mattarella es un diplodocus, pero de la democracia cristiana, que es un partido que desapareció hace 25 años, así que os imagináis ya diplodocus del Cenozoico, ¿no? Bien, esto es lo que hay en las repúblicas parlamentarias. Pero es que, claro, no están elegidos directamente por voto popular, cual tiene cierta lógica que nadie más allá del propio país sepa quiénes son y que no tengan poderes. O que tengan unos poderes muy limitados, restringidos casi al protocolo y poco más, ¿no? Pues por la misma razón que aquí en España no conocemos al defensor del pueblo. O estamos muy metidos en eso. Si os pregunto quién es el defensor del pueblo en España, no lo sabéis. Y el defensor del pueblo viene a ser lo mismo. Un tipo con muy buena presencia, con un palacete estupendo en Madrid, que sale en las noticias 2 veces al año, que seguramente esté bien pagado, que todos admiramos, por supuesto, pero que no sabemos cómo se llama. Nada más, defensor o defensora del pueblo, que también las ha habido, ¿no? Si nos vamos a las repúblicas presidencialistas, ahí es diferente, porque el presidente tiene la legitimidad que dan los votos. Pues me han votado más, por lo tanto yo soy el presidente y estoy cargado de legitimidad. Pero bueno, ahí vemos a Donald Trump. El arquetipo de república presidencialista son los Estados Unidos, que no se le respeta demasiado a pesar de haber sido elegido por mayoría. No le respetan demasiado allá afuera, que por supuesto le respetan demasiado dentro de los Estados Unidos. La propia prensa, la izquierda, etcétera, los que estaban en contra de Trump, no le consideran del todo su presidente. En el caso de las monarquías constitucionales, pues la figura del rey lo que busca es colocarse por encima del juego político, del día a día de los políticos, de los
de los partidos. Los reyes, por ejemplo, en España no votan. Y está bien que no lo hagan, claro. Solo votan en el caso de los referéndums, porque el rey en este caso puede esa opinión sí puede tenerla sí o no, pero no puede escoger un partido u otro. De ahí que el rey de España nunca ha votado. No tiene ese... Podría hacerlo, pues un ciudadano más, pero no lo hace. Y por lo demás no tiene poderes. El rey, en definitiva, vendría a tener... No tiene potestas, no tiene poder real, lo que tiene es autoritas. Que es algo parecido a lo que tiene el Papa, que a fin de cuentas es un monarca electo. Monarca electo por un colegio cardenalicio, que a su vez ese colegio cardenalicio está inspirado por el Espíritu Santo. Y en el caso nuestro, pues es como no podemos recurrir a un colegio y mucho menos al Espíritu Santo, pues se decidió por una cuestión histórica, por una dinastía, ¿no? Bueno, el nuestro, en el de los holandeses, los daneses, los suecos o los ingleses. Es decir, que en esto España no es una excepción. Es un país europeo en ese aspecto bastante normalito. Bien, seguimos. Vamos ahora con Daniel, que es un oyente de Sant Cugat del Vallès, que está en Barcelona, y que tiene una cuestión sobre, lo dejo así, sobre el conflicto permanente y la necesidad de que haya conflicto permanente. En relación con el conflicto perpetuo catalán, acabamos de asistir a la denegación por parte de Alemania de la extradición por rebelión de Puigdemont. Llevo 46 años en España, he vivido durante 40 años los atentados de ETA, luego nos metimos en la guerra de Irak, luego nos metimos en el 11M. Estoy acostumbrado a vivir en cierta forma en una perpetua situación de conflicto latente, más intensivo, más intenso en algunos momentos que en otros. Llego a la conclusión de que es estúpido o de que no es inteligente tratar de resolver y de romperte los cuernos, o de que una sociedad se rompa los cuernos o se preocupe más allá de lo razonable en tratar de resolver ciertos conflictos. ¿Por qué no tratar de convivir con ellos, aprender a convivir con ellos, saber que siempre va a haber un nivel de conflicto en sociedades como la mediterránea, que somos muy tendentes al rozamiento interno? Miremos, por ejemplo, Israel, miremos una sociedad israelí en continua tensión, con un conflicto además de un nivel muy superior al que podamos vivir en España, y oye, sacan sus aspectos positivos, potencia tecnológica, una economía vibrante y muy activa, una sociedad en continua tensión, que creo que al final es uno de los aspectos que quizá sean positivos de este tipo de situaciones de conflicto, la tensión social, tener una sociedad en un cierto nivel de tensión continuo. Pues vamos a buscarle el aspecto positivo, puesto que la resolución de ciertas cuestiones como la catalana o la nacionalista en España se tornan imposibles. Pues efectivamente, Daniel, así es, tienes mucha razón. Necesitamos los conflictos. Siempre los habrá y es normal que los haya. Solo faltaba que no hubiese conflictos. Y que la vida te presente desafíos tanto a nivel particular como a nivel colectivo para las sociedades. Que se presenten desafíos continuamente y que haya que superar. Eso significa que estamos vivos, en una palabra. Los conflictos aparecen, siempre van a aparecer, muchas veces porque aparecen solos y otras veces porque los provocamos nosotros, muchas veces en ocasiones tratando de resolver otro conflicto, y a partir de ahí se pueden tratar de resolver o de buscarles solución, especialmente si esos conflictos son muy sangrientos o están suponiendo un coste muy alto. Pero eso no significa que se vaya a conseguir resolverlo. Sí, esto de que no... Esto no es un programa informático. Pues dejamos de correr esa rutina y entonces todo arreglado. No, desinstalamos tal programa y todo arreglado. Pero las sociedades son muchísimo más complejas. Es decir, que tenemos, o tendemos, mejor dicho, a vivir con la ensoñación de la estabilidad perpetua. Que aquí no pase nada, que todo sea perfecto. Y si no es todo perfecto, automáticamente pensamos, es que esto no funciona. Bueno, pues que no puede funcionar todo a la vez, es imposible. Es decir, el mundo de lo perfecto solo existe pues en el pensamiento religioso, básicamente, ¿no? El paraíso por supuesto que es perfecto. Pero en la Tierra no. Evidentemente las cosas tienen que, ya digo, los problemas tienen que tratar de resolverse, pero
asumiendo que algunos serán directamente irresolubles, otros difícilmente resolubles, otros se podrán resolver con tiempo. Es decir, que no hay nada perfecto, que la perfección es imposible. Es más, como os decía antes, cuando se trata de resolver un problema y se consigue, que a veces sucede, resulta que aparecen otros que no están previstos. Bueno, hemos resuelto esto, pero ahora tenemos esto. Esto pasa continuamente. Es decir, se quejan, por ejemplo, en países del tercer mundo que tienen un problema de exceso de niños, de natalidad. Bueno, esto es lo que tienen, hay que tratar de resolverlo consiguiendo que las mujeres empleen métodos anticonceptivos o incluso medidas mucho más drásticas, que aborten y tal, porque tenemos demasiados niños, demasiada gente joven y no hay trabajo para todos. Y bueno, hay que ir entonces como hacen los países europeos que tienen pocos niños y claro, son países más tranquilos, más maduros. No, pues nuestro problema es el contrario. Y es que no tenemos suficientes niños y no hay más que gente mayor en el país, no se sabe si van a estar garantizadas las pensiones en el futuro, los colegios se vacían, en cambio los geriátricos y los asilos se llenan. Como vemos, resolviendo un problema ha aparecido otro. Esto es continuo. Pero vamos, vivir, como os decía al principio, consiste precisamente en eso. Y eso es lo que lo hace atractivo. Bien, vamos con otra. Esta es de Francisco, un oyente de Chile, que tiene una reflexión sobre la condición de Chile como país del primer mundo. Y no puedo... La razón, básicamente, de este mensaje es que escuché con mucha atención el podcast que tú hiciste respecto de lo que sería Chile como un país desarrollado, etcétera, etcétera. Sin negar nada de lo que tú has indicado, me parece que lo que de mejor manera hubiese fortalecido el argumento que tú hacías en cuanto a que Chile sería ya un país del primer mundo, que yo creo que roza con la verdad, creo que es efectivo mayormente que este país ha progresado mucho, pero lo que para mí me termina de convencer de aquello son las trayectorias. ¿A qué me refiero con esto? La foto, básicamente, de este país 30 años atrás y la foto de lo que es hoy día Chile. Y eso sí permite concluir que no solamente a todo lo que tú agregaste, a todo lo que tú señalaste respecto a de lo que este país ha hecho, se podría agregar también este proceso de políticas públicas que dan cuenta de seguridad institucional, que dan cuenta además de calidad en la política pública. Eso es, creo que tienes razón. He estado escuchando tu podcast, soy nuevo en él y te agradezco por la oportunidad de conversar. Pues efectivamente, Francisco, la analogía, pero la analogía bien hecha. Es decir, pensar, utilizar el método de la analogía para hacer un análisis. Es decir, pero una analogía que sea adecuada, que no sea una trampa, una analogía tramposa. No se puede comparar con Chile con Suiza, sino con el Chile de hoy con el Chile de hace 40 años. Esa es la analogía correcta. Y esto es válido para cualquier país, ¿eh? Hay otra analogía muy útil, a la hora de comprar países, quiero decir, que son los parecidos. Es decir, vamos a pillar dos países que se parezcan, que partan más o menos de que se parezcan culturalmente, que se parezcan de renta per cápita, etc. Sean países no gemelos, porque no existen dos países gemelos, pero que sean similares, qué sé yo. Chile, por ejemplo, con Argentina, España con Italia. Y vamos a ver cómo evoluciona en el tiempo, en distintos indicadores. Bueno, en el caso de Chile, Chile no solo es mucho mejor que hace 40 años, miremos donde miremos, sino que está mejor hoy que países parecidos como puede ser Argentina o como puede ser Uruguay, que son países similares. Países similares desde el punto de vista cultural, economías, hasta geográficamente, están en el cono sur. Es decir, que esta manera de pensar, Francisco, es la adecuada y nos indica que Chile va por el buen camino, simplemente por muchos problemas que haya tenido que atravesar y los que tendrá que atravesar, va por el buen camino y eso es lo que quería transmitir en aquel programa que hice pues allá por el mes de marzo sobre
Chile en el primer mundo. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Mario de Colombia, que quiere transmitirnos una reflexión sobre Vladimir Putin. Te hablo para hacer un comentario acerca de la figura de Vladimir Putin. Sinceramente me parece un personaje paradigmático. Por un lado, tengo entendido que en Europa es considerado como un representante de la derecha a ultranza. Y por otro, en regiones como donde yo vivo, Latinoamérica, tiene cierto aire de Mesías bolivariano o de una idea de Mesías antiimperialista y por ende pues socialista. También tengo entendido que es visto por algunos magufos como un presidente ejemplar y como debería ser todo el mundo. Sinceramente parece un poco cómico, pues para mí que no tengo que padecerlo, pero seguramente para los rusos que sí tienen que padecerlo todos los días, pues será poco menos que un tirano. Te agradezco la atención. Pues sí, Mario, efectivamente es así. Putin es un caudillo y además ejerce de caudillo. Y le gusta ser un caudillo. Y la propaganda rusa hace todo lo posible para que se le vea como un caudillo. Caudillo al estilo ruso, un caudillo al gusto de los rusos. Se le ve el torso desnudo, cabalgando por la taiga, montando un caballo, o metido en un río salmonero de estos de Rusia con una caña de pescar, también por supuesto con el torso desnudo, o imágenes de acción que parece un Power Ranger de estos. Esto, si lo hiciese el primer ministro en España o en Italia o el presidente de Francia, pues en nuestra sociedad es lo que ocasionaría risa. Pero la sociedad rusa parece que funciona bien y les gusta. Claro que fuera de Rusia también tiene sus fans. Hay mucha gente que, no lo olvides, que no quiere libertad, más de la que piensas, que se conforman con un tirano benévolo. Entonces entienden que Putin será un tirano benévolo. Muy macho, eso sí. Muy cargado de testosterona, muy macho alfa, ¿no? El tipo con las cosas claras. Y es decir, que ahí la propaganda de del régimen ruso ha funcionado bien. Y ha llegado donde tenía que llegar y donde se buscaba que llegase. En Occidente estoy hablando. ¿Con esto qué quiero decirte? Pues que hay gente para todo, simplemente. Que precisamente por esto, cuando se dice vivimos una sociedad diversa, pues sí, efectivamente, vivimos una sociedad diversa y es bueno que sea diversa y que haya gente que Putin le encante. Que diga, esto es lo que necesitamos nosotros. Pues más bien, adelante. ¿Por qué no tú mismo? Mira, podías ponerte a esto y en lugar, no vas a poderte poner a pescar en un río de Siberia, pero sí te puedes poner a pescar en, qué sé yo, en un río perdido de Asturias, a pescar el campanu, que es el primer salmón de cada año, allí sin camiseta y sin nada. Y eso igual te botan y te buscan montar a caballo, así al estilo de los hunos, ¿no? En fin, que eso va en función de la cultura de cada país. Pero vamos, yo creo que esto, por regla general, un tipo como Putin aquí no funciona. Nos podemos, quitando una minoría, obviamente. No tiene atractivo. Diréis, ¿eso es malo? Bueno, es lo que es. Ya está. A mí personalmente es un tipo de líder que no me gusta nada. Muy bien, pues queridos amigos, con esto ya damos por terminada la contrarréplica de hoy y solo me queda emplazaros a que volváis por aquí mañana.